Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el canal. Y en este caso os traigo un vídeo de los que me gusta mucho subir a mí, donde os traigo 10 jugadores que para mí la próxima temporada se van a salir en la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo uno de estos vídeos que sabéis que, además de que me gusta traeroslos, disfruto yo de grabarlos porque al final os traigo jugadores o, bueno, ciertas situaciones, ¿no?, en las que yo confío, por lo menos tengo ganas de ver la próxima temporada y estos 10 jugadores son parte de ello. La verdad que no me ha sido fácil, ¿vale?, escogerlos porque creo que hay muchos jugadores que siempre pueden tener papeletas, ¿no?, para ser muy muy buenos las próximas temporadas, ¿no? Pero he querido dar una vuelta de tuerca y a lo mejor no centrarme tanto en jugadores que pienso que el año que viene pueden, en vez de meter 7 puntos, meter 15 o promediar 30 puntos, sino más bien jugadores que creo que, aunque a lo mejor sus números puedan estar similares o puedan ser un poco superiores, su impacto en pista o su reconocimiento, ¿no?, dentro de la liga incremente de una manera exponencial, ¿no? Entonces, por eso creo que esta lista me gusta mucho, creo que queda muy bien, además creo que también es variada en cuanto a posiciones, en cuanto a edad. Solo me he quedado con un jugador que es de segundo año, no quería quedarme con jugadores del draft pasado, salvo lo que os digo, con uno, porque es que creo que va a tener una temporada increíble y quería ponerle, ¿vale? Entonces, con todo esto dicho, darle like, muchas gracias a todos los que estáis llegando al canal, que he visto que están teniendo mucho apoyo estos últimos vídeos, así que muchas gracias, podéis también apoyar este si queréis. Y nada, lo que os digo, vamos con el primer jugador, que es Gui Santos. Sí, Gui Santos es un jugador que tengo especial ilusión, ¿vale?, por ver la próxima temporada, y es que como todos sabemos, tuvo un final de temporada muy bueno. Para empezar, tengo ganas de verlo por dos cosas. No le pudimos ver, o sea, sí le podemos ver con Curry, ya lo hemos visto con Curry todas las temporadas, pero quiero verle, ¿no?, desde el inicio, sobre el papel entiendo como ese alero titular. Sí que es verdad que ahora como han renovado a Draymond Green, es verdad que Jimmy Butler está lesionado, ¿no?, pero se van a jugar como ese último puesto titular entre él y Jaxel. Me encantaría que fuesen ambos, ¿no?, y que Draymond fuese el suplente o que Draymond fuese el 5 titular, aunque bueno, yo pondría por Porzingis, pero bueno. No sé, a mí me gustaría ver a los dos, ¿vale?, a Jaxel y a Gui, porque creo que serían un combo muy entretenido y que además que creo que encajarían las mil maravillas. Pero bueno, independientemente de que juegue de titular, o sea, el sexto hombre, creo que va a tener una temporada muy importante por delante, ¿vale? Empieza además su extensión de contrato de 15 millones anuales, ¿vale?, como veis ahí arriba. Que si veis le he hecho un retoque, ¿vale?, que he puesto ahora como salario total y actual y he puesto como arriba el incremento, ¿no?, salarial, y abajo las opciones, que así queda como más equivalente, ¿no?, por así decirlo. Y al final es un jugador que, lo que os digo, el año pasado fue como un poco su temporada revelación, sobre todo en el tramo final estuvo muy pero que muy bien, ¿vale? Y al final los números se quedaron bien, es decir, 20,5 puntos, 9,2 rebotes, 3,1 asistencias, tirando un 35% de 3, de verdad que demostró muy buenas sensaciones desde el lanzamiento de 3, sobre todo desde catch and shoot, tiraba buenos triples en transición también, o sea, creo que ya todos sabéis quién es Gui Santos, no os tengo que explicar cómo juega al baloncesto, pero sí que creo que este año puede encontrarse, ¿no? No solo en un equipo que le va a necesitar, que para mí es lo importante, sino un entrenador que confía en él, ¿no? Y es al final que hemos visto estos últimos años que en los Warriors, los jugadores jóvenes, les cuesta un poquito, ¿no?, hacerse hueco en los esquemas de Steve Kerr. Gui Santos ha sido un jugador que sin ningún tipo de duda Steve Kerr ha demostrado que confía en él, igual que también, por ejemplo, confía en Podziemski, ¿no? Entonces, creo que va a tener una gran temporada. Creo que los fans de los Warriors deberían de estar muy contentos porque tienen un gran jugador en un muy buen contrato que creo que va para largo y que, oye, si este año ya no solo consigue convertirse en un gran jugador de rol NBA, ¿no?, que promedie unos 12-13 puntos, pero inclusive puede dar un pasito más, ¿no?, y acercarse un poco más a esos 15-16 puntos, creo que va a estar muy bien, porque además de ser un chaval que se le ve que es un tío de 10, también creo que es un tío entretenido de ver, o por lo menos es un jugador distinto, ¿no?, en un esquema de los Warriors, donde creo que puede ensalzar aún más su talento. Entonces nada, espero que le vaya muy bien. Gui, un saludo para si hay algún brasileño viendo este vídeo, que comente en los comentarios. Y vamos con el siguiente, que es Kelly Oubre, y es que ya sabéis que siempre ha sido uno de mis protegidos, por así decirlo, porque siempre me ha gustado mucho. Y su inicio en NBA creo que ha sido muy positivo, sobre todo, bueno, de lo que se venía diciendo de cuando venía de la NCAA y tal. Creo que Spoelstra le había conseguido enderezar bastante, pero a mi gusto es un jugador que está teniendo destellos de muchísima calidad estos últimos 2 años, pero que por A por B pues no ha podido tener a lo mejor la oportunidad que podría haber tenido. Yo creo que este año sí la va a tener, ¿vale? ¿Por qué? Creo que Miles Turner es uno de los mayores, si no
a día de hoy uno de los 2, 3 máximos candidatos de la NBA para salir traspasado en el cierre de traspasos. Me parece muy complicado que no salga por distintos motivos. Para empezar, porque ya no tiene cabida dentro del equipo y porque tiene sentido traspasarlo al final. No tiene un contrato exageradamente alto y al mismo tiempo es un jugador con valor dentro de la NBA y al mismo tiempo porque está Kyle Ware detrás, ¿vale? Creo que Kyle Ware va a ser un jugador fantástico de ver en los Milwaukee Bucks esta temporada. No me extrañaría absolutamente nada que le quite el puesto de titular a Miles Turner o que Miles Turner muchos partidos no juegue, entrecomilladamente, ¿no? Y que él salga con la puesto de titular. Sí que es verdad que a lo mejor él y Miles jugando juntos podría ser un poco redundante, pero creo que va a tener una gran temporada. O sea, estamos hablando de un jugador que 22 minutos, 11 puntos, 9 rebotes, un tapón, pero que ha tenido partidos que ya sabéis que habrá tenido 3, 4, 5, 6 partidos. De hecho, creo que tuvo un partido contra Charlotte. No sé si fue contra Charlotte o contra Toronto. Pero no me acuerdo, pero un partido que se clavó como 6 o 7 rebotes y yo en plan, me cago en tu madre, tío. Pero tremendo. Además, está siendo un gran stretch 5, ¿no? Ha tirado muy bien de 3. El año pasado tiró un 40%. Se le ve muy cómodo también en ese aspecto. Es verdad que también ha jugado mucho de ala pivot. No lo he puesto ahí en la posición, pero bueno. Gran jugador, ¿vale? Kyle Ware me parece increíble y creo que tiene una bonita oportunidad, ¿no? Sí que es verdad que había otros jugadores de los Bucks que me pensé en poner, porque creo que Ryan Rollins puede tener un año mejor inclusive de lo que tuvo el año pasado, lo digo en serio. Creo que Kasparas también va a tener un gran año, ¿no? Pero creo que lo de Kasparas se debe sobre todo más a que el año pasado en sí no tuvo una oportunidad real, ¿no? Y por eso quería centrarme en jugadores que ya de por sí han tenido buenas oportunidades y ya que han podido demostrar, pero que aún así que creo que pueden ser mejores, ¿no? Y creo que Kyle Ware es un gran ejemplo de ello. Confío mucho en él, espero que le vaya muy pero que muy bien y ojalá sea uno de los mejores jugadores de los Bucks esta temporada porque implicaría que puede que acabe siendo el jugador más importante que regrese en el traspaso de Giannis. Vamos a pasar con un jugador que sí, Walker Kessler, uno de los mayores temas, ¿no? Yo creo que hablar en estos últimos vídeos en mi canal en general, que son los Lakers. Bueno, ya me expliqué el otro día, tampoco pasa nada. Kessler es un jugador que a mí me parece, ya lo he comentado, que bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? A ver, para ver si un sign and trade, yo creo que los Lakers a lo mejor han dado demasiado, ya que no ha sido un traspaso habitual, no ha sido un traspaso vía sign and trade, pero he de decir que es un jugador que me gusta mucho, ¿vale? Para los Lakers y que creo que va a tener una gran temporada. Pero este es uno de los jugadores que lo que me refería que es para mí un cambio de tuerca. Es decir, Walker Kessler es un jugador que ya lleva promediando buenos números la mayor parte de su carrera y en Utah ha tenido muy pero que muy buenas actuaciones. Para mí lo que cambia aquí es el esquema de juego en el que va a jugar y sobre todo los compañeros que va a tener que van a conseguir sacar el máximo provecho de sus cualidades, ¿no? Que es algo que también quiero comentar más adelante. Walker Kessler es verdad que ha firmado un contratazo, ¿vale? 129 millones, 4 años, ¿vale? Es mucho dinero por él, pero es un gran jugador. 31 minutos, casi 15 puntos, casi 11 rebotes, 3 asistencias, 1,4 robos, casi 2 tapones por partido. Bueno, el triple evidentemente no hagáis caso, porque ya sabéis que el año pasado jugó, no sé si 5 partidos o 3, no me acuerdo. Igual con las pérdidas, evidentemente. Pero es un muy, muy buen jugador y que sobre todo, ¿vale? Creo que va a ser un jugador mucho más positivo en ataque con Luka, ¿vale? Sobre todo vamos a centrarnos de lo que parece. ¿A qué me refiero con esto? Yo, ya sabéis que soy fan de Dallas y creo que, por ejemplo, uno de los mayores... Bueno, no uno de los mayores. O sea, la gran diferencia, por ejemplo, que tuvo Dereck Lively con Daniel Gafford es que Dereck Lively fue mejor jugador con Luka porque Dereck Lively es un jugador más inteligente. Es un jugador que tiene una comprensión del baloncesto, una capacidad intelectual para comprender el juego e interpretar, ¿no? Situaciones de partido mucho mayor que Gafford, que no implica que luego Gafford pueda coger mejores alley-oops o que sea más físico o lo que sea, ¿no? Y Kessler, en ese sentido, está muy bien. ¿Por qué? Kessler es un jugador muy inteligente, ¿vale? Es un jugador que sabe leer líneas de pase en ataque, que sabe interpretar el juego, que entiende cuándo tiene que poner un bloqueo, que sabe cuándo tiene que dar una continuación, que sabe cuándo tiene que frenarse en la bombilla y buscar al jugador en la esquina. Y eso con Luka es clave, porque a ver, Luka puede ser a día de hoy el jugador que que más pueda potenciar un pivote en la NBA. Probablemente. Uno de los que más. Pero hay una diferencia. Te puede potenciar como potenciaba Jackson Hayes, que es hacer un pick and roll y mandarle una loop y ya, porque Jackson Hayes no le da para más, o puede potenciarte a otro nivel, que es lo que pasó con Dereck Lively, por eso no hemos vuelto a ver ese Dereck Lively de nuevo, ¿no? Y creo que puede hacer eso con Walker Kessler, ¿vale? Walker Kessler es un jugador muy inteligente y que Luka, cuando está con un pivot que también es inteligente, no solo le potencia en el sentido anotador y le consigue convertir en un gran jugador ofensivo, por lo menos que aporte, ¿no? Sino que también le va a abrir el ramillete de posibilidades para que él en ataque
pueda sentirse más cómodo y al mismo tiempo pueda tomar mejores decisiones, ya que por sobre el papel va a haber jugadores, por lo general, bastante más liberados de lo que podrían estar, por ejemplo, en Utah, cuando hicieras un pick and roll con Keyonte George, porque Keyonte no le iba a encontrar en tan buenas posiciones, ¿no? Entonces creo que eso es un gran punto de partida para los Lakers, ¿vale? Y por eso creo que Kessler es un gran añadido, no es solo el típico jugador físico que va a jugar el pick and roll y a buscar alley-oops con Luka. Además de que en defensa, evidentemente, va a ser un 14. Sí que es verdad que me preocupa un poco porque es un poco ese perfil defensivo Gobert que ya sabemos que Gobert, por ejemplo, que le pasaba en Utah es que era un gran defensor, pero que muchas veces sufría de que la defensa perimetral era tan débil que muchas veces tenía que llegar a tantos sitios que al final había otros que se le quedaban de vacíos en la pintura y ya está, no pasa nada. Y me da miedo que a lo mejor le va a pasar lo mismo, porque es verdad que la defensa perimetral de los Lakers, pues hombre, va a estar abajo en la NBA, pero me parece un gran añadido. Creo que suple muchísimas necesidades que tenían los Lakers que suplir y que, oye, que creo que va a ser un gran jugador y ha sido un acierto total en este caso de los Lakers, a pesar de que sí que creo que han pagado un poquito de más. Continuamos con un jugador que este es mi excepción en el vídeo. Bueno, no es mi excepción porque mi excepción es el jugador de segundo año, ¿no? Pero sí que es una excepción a su manera. ¿A qué me refiero? Keyshawn George es un jugador fantástico. Y creo que el año pasado, para quien viese a los Washington Wizards, al igual que yo, se enamoró de él. Bueno, yo es verdad que yo me enamoré de él en su temporada de rookie. Pero este año, o la temporada pasada no, fue espectacular. Sobre todo, para quien recuerde, los primeros 15-20 partidos, eso era... Es que era un espectáculo, ¿vale? Era un espectáculo. Entonces, ¿por qué le he querido meter aquí, ¿vale? Ya es un jugador que ha promediado en 30 minutos 15 puntos, 5 como rebotes, 4,5 asistencias, un robo, un tapón, 38% en tiros de 3. O sea, muy buenos números, ¿vale? Probablemente este año vaya a tener peores números, o los mismos números, porque viene Jedi Ivansa, viene Trey Young, Alex Sarr está mejorando, va a entrar también Anthony Davis, o sea, probablemente promedie menos números, para empezar porque lo mejor que ha hecho no es tener la pelota en las manos, y la pelota en las manos, pues hombre, la va a tener hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué le quería meter aquí? Vale. Creo que los Wizards este año van a ser muy competitivos, y ya lo he dicho muchas veces, y creo que van a ser buenos, y no me extrañaría que los Wizards acaben séptimos, octavos, novenos o inclusive sextos, ¿vale? En el este. Y creo que sin ningún tipo de duda, eso lo van a conseguir porque tienen a Keyshawn George, ¿vale? Y a lo mejor el año pasado hizo grandes números, pero la gente no le prestó atención, porque los Wizards fueron malos, pero a lo mejor este año, a lo mejor promediando los mismos números y con menos balón en las manos, ¿vale? Va a convertirse, sin ningún tipo de duda, en uno de los mejores jugadores de rol de toda la NBA. Y no tengo ningún tipo de duda, ¿vale? Y Keyshawn George va a pasar, después de la temporada, que esto es un poco mi apuesta personal, ¿no? Va a pasar a ser el nuevo Anunoby, ¿no? El nuevo Mikal Bridges, es decir, ese ala, ¿vale? Que cualquier equipo querría tener y estaría dispuesto a dar 3, 4, 5 primeras rondas por él, porque merece la pena. Porque estamos hablando de un tío que es un perro en defensa, un tío que va a los balones divididos, que no tiene miedo en poner el cuerpo por delante y que al mismo tiempo tiene una capacidad para tener la pelota en las manos, para distribuir para sus compañeros, para tirar de 3. Me parece el ala perfecta, moderna para la NBA, me parece increíble, además es rápido de 3 porque este año va a tener que jugar casi que de 2, pero no sé, me parece un jugadorazo. Yo creo que lo que os digo, para quien lo haya visto este año me entenderá, para quien no lo haya visto, agarraos fuerte porque vais a flipar. Y lo que os digo, me gusta mucho, creo que este año se va a consagrar y se va a hacer su nombre, ¿no? Dentro de la NBA, que creo que también es importante. Continuamos con el siguiente jugador y he barrido para casa, y es que Naz Reid, ¿vale? Para mí va a ser uno de estos jugadores revelación, por así decirlo, ¿vale? Es otro jugador que ya lo hemos visto, ha ganado un sexto hombre del año, ha sido un jugador clave en años consecutivos, ¿no? De un equipo que ha llegado a finales de conferencia. Entonces, ¿cómo va a ser Naz Reid revelación? Pues porque Naz Reid este año tiene una oportunidad que no ha tenido en toda su carrera, y es no solo ser titular indiscutible, porque va a ser titular indiscutible, sino además ser una pieza angular, entrecomilladamente, del proyecto en todo lo que lo concierne. Es decir, va a ser un jugador muy importante en ataque, ¿vale? Y en muchos partidos va a ser el segundo, tercer, cuarto máximo anotador, dependiendo de las circunstancias del partido, pero de manera constante. Y al mismo tiempo, también se le va a pedir que sea un jugador importante en el aspecto rebotador del equipo, que va a ser un jugador importante en el aspecto defensivo, que llegue bien a las ayudas, que sea un jugador inteligente, que sepa liderar, ¿no? Al equipo desde la pintura. Y eso para mí es clave, porque le estás ofreciendo la posibilidad de ser mejor. Y creo que muchas veces a ciertos jugadores, ¿no? Cuando ya se han establecido un rol, se sienten cómodos en ese rol. Pero yo creo que en Nas estamos todos de acuerdo que siempre ha sido un jugador que podía ir a más, ¿no? Que se le podía pedir más. No se le ha pedido más no porque los Wolves no quisiesen, sino porque las circunstancias eran las que eran, ¿no? Entonces creo que en los Hornets él mismo no va a tener esa oportunidad de decir, oye,
Me habéis tenido en el banquillo todas estas temporadas. Voy a demostrar que no es un jugador que podía ir mucho más. Yo no sé si Manas Reed va a ser un jugador que promedie 20 puntos por partido. Personalmente, no lo creo, ¿vale? Creo que va a ser un jugador que lo más probable es que ronde los 17, 18, 16. Pero para mí, lo que os digo, no va a estar tanto en que promedie 3 puntos más que el año pasado, ¿vale? Va a estar más en la importancia dentro de un equipo, en el rol, en la capitanía, ¿no? Es un jugador que va a llegar a tener 27 años, es muy importante dentro de la franquicia y al final, si hacen una apuesta por él en un traspaso como Lamelo, no es solo porque quieran vender a Lamelo, es porque confían, ¿no? En Naz Reid. Entonces, estoy muy contento, ¿vale? Creo que va a ser un gran, perdonadme, sucesor de Miles Bridges, mejor que Miles Bridges, evidentemente, ¿no? Pero Miles, a pesar de todo lo que es como persona, ¿no? Como jugador, pues oye, ha dado mucho por Charlotte en esa posición del 4. Y creo que Nas entra en un puesto vacante, donde nadie le va a discutir el puesto, donde va a tener muchísimos minutos a disputar, tanto de 4 como de 5, además, si quiere. Y que me parece un jugador increíble, la verdad. Tengo muchísimas ganas de verle jugar, no os voy a engañar. Es verdad que me jode porque es como, está Nas, pero es porque se ha ido Lamelo, pero bueno, yo qué sé, cosas de la vida. En fin, tendré que animar con el 1 que tengo detrás al 11. Pero bueno, que es un grande Nas, creo que va a tener una gran temporada, como os digo, y que oye, que además en un equipo tan entretenido como Charlotte, no me cabe duda que un jugador tan entretenido como Nas va a encajar a las 1000 maravillas. Pasamos con un siguiente jugador que sé que este os va a extrañar bastante, pero sí, Pele Larsson, ¿vale? Quería ponerle. ¿Por qué quería ponerle? Porque es un jugador a mi gusto muy particular, ¿vale? Es de estos jugadores engañosos, ¿no? Que, no vamos a ser sinceros, muchísimo fan a lo mejor neutro de la NBA, que no digo nada en contra de ellos, pues tienes muchas veces una visión un poco racial de la NBA. Es decir, cuando ven un jugador negro se piensan que es un atleta y cuando ven un jugador blanco se piensan que es un tirador. Por eso siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Pele Larsen, porque es como que rompe, ¿no? Con los esquemas raciales y no es nada un tirador. O sea, de hecho es su mayor debilidad, ¿no? Es un súper defensor, es un tío súper agresivo que se te mete debajo, que no te deja pensar. Es un pesado, pero que a mí me gusta mucho porque sabe jugar muy bien al baloncesto, también sabe leer muy bien, ¿no? En ataque y sabe interpretar cuando tiene que pasar a ciertos jugadores. No es un playmaker secundario, pero es un jugador que tampoco pierde la pelota. Bueno, de hecho ahí tenéis las estadísticas, 26,4 puntos, o sea, minutos, 11,4 puntos, 3,5 rebotes, 3,4 asistencias, 1,4 pérdidas. Sí que es verdad con un 32% en tiros de 3, pero no es un 32 bueno, es más bien un 32 con problemas, y un 50% en tiros de campo. Si este año Pele consigue tener un tiro de 3 un poquito más confiable, digamos de un 35-36%, en el equipo en el que va a estar, va a tener un rol vital, porque va a ser un jugador clave si estos Miami Heat quieren ganar un anillo. Está en una mínima de contractual, al final, bueno, va a salir a la agencia libre la temporada que viene, pero es un grandísimo jugador, ¿vale? Y creo que Pele Larson, además de ser una pieza clave en estos Miami Heat, lo que os digo, aunque sus estadísticas, esto es un caso un poco parecido al de Keyson George, puedan parecer o sean similares a las que va a tener este año, ¿no? Con Giannis y con Bam en el equipo, ¿no? Siendo un jugador completamente de rol, creo que va a tener, o sea, se va a ganar un nombre alrededor de la liga, porque claro, la gente no veía tanto a Miami la temporada pasada, pero sobre todo no le veía con el mismo interés con el que le va a ver este año. Y claro, cuando tú veas con ese interés a Miami, te vas a dar cuenta de que Pele Larson es un jugadorazo. Y que es un jugador que se va a ganar un buen salario en la próxima agencia libre. Yo no digo que vaya a ganarse la mid-level entera, pero cerca, ¿vale? Porque estamos hablando de un jugador que es muy bueno defensivamente, que te gana esos pequeños duelos. No sé ese tipo de jugador Oklahoma City Thunder que a lo mejor no te va a promediar nunca 15 puntos por partido, pero te va a ayudar a ganar campeonatos, ¿no? Y al final es lo que quieres. Y me va a parecer un jugador muy clave. Tengo la duda, ¿no? De si van a querer ponerle titular junto a Davion Mitchell o van a preferir poner a Timmy por el tema de que necesitan un jugador de ese perfil a titular, pero independientemente si sea titular o no, va a ser el jugador más importante desde el banquillo, si sale, ¿no? Entonces, me parece el jugador clave que tengo muchas ganas de ver, además en este esquema, ¿no? Con Giannis, y lo que os digo, como este año consiga tirar un 35-36% de 3, ojo con Pele y Larson, que va a ser muy, pero que muy, muy bueno y va a estar muy cotizado, ¿vale? Y ya pasamos con la excepción, ¿vale? A ver, tenía que poner a Cedric Howard, ¿vale? ¿Por qué? Porque Cedric Howard el año pasado tenía una temporada de rookie brillante, ¿vale? 26 minutos, 13,6 puntos, 6 rebotes, 2,8 asistencias, 47% de tiros de campo, 34% de 3. Sus estadísticas se desinflaron un poco en la segunda parte, estamos de acuerdo. Empezó tan bien que asustaba, ¿vale? Pero yo creo que la temporada que va a tener este año Cedric Howard, ojo cuidado. Ojo cuidado porque
al final es que viene toda la temporada increíble la temporada pasada y estamos hablando de un jugador que este año va a ser clave en los Memphis Grizzlies, ¿vale? Va a estar Cameron Boozer, que va a ser el líder del equipo y estamos todos de acuerdo, pero a partir de ahí hay dudas, ¿vale? Hay que ver cómo juega G. Jackson esta temporada, a ver si tiene un rol más importante, aunque sea como sexto hombre, ¿no? Hay que ver cuánto, ¿no? Puede mejorar esta temporada Jalen Wells. Hay que ver si consiguen tener un Zaki sano y sobre todo si pueden tener un Tallerón que promedie en la primera parte de la temporada 20 puntos por partido, porque puede ser una posibilidad, ¿no? Y que luego le traspasen en el cierre. Pero creo que entre todas esas incógnitas, ¿no? Que muchas le pueden salir bien a los Grizzlies y si les salen mal, pues tampoco es el fin del mundo. Creo que hay una que para mí no es una duda, ¿vale? Y creo que es algo tangible y confiable, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y es Cedric Howard. Y yo creo que es un grandísimo jugador y esta temporada, si más o menos sale como yo creo que puede llegar a pasar, no me extrañaría que Cedric Howard ronde los 18-19 puntos por partido, siendo uno de los mejores jugadores two-way en ese puesto de escolta de toda la NBA, ¿vale? Porque es un gran shotmaker, es un jugador que le hemos visto muy cómodo teniendo la pelota desde el minuto número 1, desde que entró a la liga, ¿no? Sabiendo utilizar muy bien el cuerpo, sabiendo llegar muy bien a esos tiros de media distancia, teniendo buenos lanzamientos desde el 3. Y ahora que va a tener un jugador interior como Cameron Boozer que le va a quitar mucha presión de encima y que al mismo tiempo le va a liberar un poquito la zona exterior y que además va a tener un buen base, ¿no? Al lado en Tallerón, que sobre el papel, si juega bien, es que va a ser mejor que Yamonante en el sentido de que por lo menos le va a dar mayor continuidad, sobre todo, y regularidad al equipo, que es lo que le ha faltado este año a Memphis, ¿no? Me parece que va a ser un jugadorazo, creo que va a tener una temporada espectacular y yo si fuese el resto de la liga tendría mucho ojo porque como los Grizzlies cojan a un buen jugador en el próximo draft, pueden tener un equipo muy peligroso de cara al futuro. Y ya vamos a pasar con una de mis cositas, ¿no? Mis apuestas particulares, que es Day'Ron Sharpe, ¿vale? A ver, para quien siga el canal desde hace mucho tiempo, sabe que a mí me gusta mucho. Lo he dicho muchas veces, la verdad, no entiendo, o sea, tampoco, o sea, no sé. Tengo un canal de la NBA, hablo de 10 jugadores y estoy dedicándole 3 minutos a Day'Ron Sharpe. Pues no sé cuál es mi problema, pero me gusta, ¿vale? Me gusta, me parece un gran jugador. Además le han firmado una extensión de 2 años 20 millones, que me gusta, porque no, al final es verdad que es un 1+1 con opción del equipo, pero a mí es un jugador que me gusta y creo que nunca ha tenido la oportunidad que va a tener este año y por eso le he querido meter aquí, ¿vale? No va a ser el jugador más flashy ni el que digas, joder, me pagaría 5 primeras rondas, ¿no? Por tener a Day'Ron Sharpe en mi equipo, pero sí que creo que puede ser de verdad una persona, un jugador que contribuya a ganar a un equipo y al final, por ejemplo, un poco curioseando, ¿no? El otro día mirando sus estadísticas, es que Day'Ron Sharpe, si pusiese sus estadísticas en per 36, ya sabéis esto de que lo multiplicas jugando, si jugase 36 minutos por partido, es que el año pasado, o en sus mejores, o hubiese promediado de manera recurrente desde que entró a la liga, unos 16 y 17 puntos y unos 13 o 14 rebotes. Eso es una salvajada, o sea, es una salvajada. Y yo lo he dicho siempre, es un grandísimo reboteador ofensivo a pesar de su tamaño, porque mide 2,08, es un jugador muy físico en el interior. Sí que es verdad que alguna vez tiene algún que otro problema de falta, pero bueno, tampoco es un mayor problema del mundo, ¿no? Y al final, lo que os digo, tampoco va a ser el mejor intimidador, porque bueno, pues como veis, por ejemplo, el año pasado por mí 0,4 puntos, pero a mí me gusta mucho, creo que es ese tipo de perfil del que te enamoras, ¿no? Si eres fan de un equipo, en mi caso, por ejemplo, creo que puede ser un perfil similar al de Musa, no tiene nada que ver como jugadores, pero no ese perfil de un jugador que lo da todo por tu equipo, que es una bestia en los rebotes, es un tío que te gana posesiones. Me va a parecer un jugadorazo, creo que la NBA le va a descubrir porque lleva tapado mucho tiempo detrás de Nick Claxton y creo que Nick Claxton, ¿no? Como defensor y como líder, ¿no? De el aspecto defensivo, ¿no? De un equipo y de la pintura es mejor que él, pero ojo, cuidado porque creo que Day'Ron Sharpe en cómputo global puede acabar siendo mucho mejor jugador de lo que en algún momento podía parecer que podía ser Nick Claxton, que evidentemente ya nunca ha alcanzado ese nivel que se podía esperar de él, ¿no? Y ya vamos a pasar con los últimos dos jugadores. Y en primer lugar es Ja'Kobe Walter, ¿vale? Ja'Kobe me lo he pensado y ha sido un poco el último jugador que ha entrado en el vídeo, un poco porque no sabía si meterle. Porque este me parece un poco más arriesgado en el sentido de que creo que es un gran jugador y creo que el año pasado tuvo destellos de muchísima calidad en los playoffs, a pesar de un poco de su irregularidad, perdonadme con el tiro. Porque sí, los números pueden parecer los más brillantes, ¿no? 20,5 minutos, 7,5 puntos, 41% de 3 está muy bien, pero bueno, ya sabemos que su tiempo el año pasado fue bastante irregular a lo largo de la temporada, sobre todo más al principio. Pero sí creo que va a ser un jugador clave, ¿vale? Sobre todo ahora que ha llegado Kawhi Leonard y por eso le he querido meter aquí. Lo comenté en un vídeo otro día hace un poquito de pasada, pero quería incidir un poco más en esta idea. Yo creo que Ja'Kobe Walter tiene una posibilidad bastante grande de acabar siendo titular esta temporada por delante de R.J. Barrett. No quiero decir con esto que R.J. Barrett no me parezca importante. Al revés, R.J. Barrett me parece un jugador
que está muy infravalorado en estos Toronto Raptors, que muchas veces es el que saca las castañas del fuego cuando nadie más ayuda, y que además es un jugador que se ha convertido en un tío bastante consistente con el paso del tiempo, a pesar de que, bueno, tenga sus cositas que nadie se las va a quitar nunca, ¿no? Pero creo que en el sistema actual de los Raptors, empezar titular con Jacoby Walter no implica que vaya a ser más importante que R.J. Barrett. A lo mejor R.J. Barrett puede jugar 32 minutos desde el banquillo y él que juegue 22 como titular, pero que sean 22-23 minutos de más calidad, ya que va a darle al equipo, cuando estén jugando Scottie y Kawhi, un jugador más de espaciado, un tirador más en movimiento sin balón, más que R.J. Barrett que pueda liderar la segunda unidad y al mismo tiempo luego cerrar el partido con los titulares, ¿no? También puede salir desde el banquillo, no importa. Pero el caso es que creo que va a ser un jugador muy importante, creo que va a tener más minutos, habrá ganado mucha confianza a lo largo de estos playoffs y sobre todo a lo largo del verano. Y es que me parece un jugador muy bueno, ¿vale? Y creo que Darko también confía en él, que es algo que también he comentado con Guy Santos. Creo que también es importante ver que son jugadores en los que confían, ¿no? Sus respectivos entrenadores, y que al final, si ellos juegan bien, que creo que lo van a hacer, pueden convertirse en jugadores clave. Y creo que Jacoby puede acabar siendo un jugador este año de 12-13 puntos por partido, tirando un 38% de 3, pero sobre todo siendo una pieza importante en defensa importante, perdonadme, en ataque por un equipo que va a necesitar este tipo de tiradores en el campo. Y vamos a terminar con el último jugador del vídeo, el último jugador que para mí va a ser no revelación, sino que lo va a petar la próxima temporada, y es Reed Sheppard, ¿vale? Y esta ha sido también complicada porque no tenía claro, ¿no? Digo, Reed Sheppard, confío en él, pero hasta cierto punto dudaba, ¿no? En meter a algún otro jugador, como puede ser Ousmane Dieng, o como podía ser, no sé, había muchas opciones, ¿no? Yannick Conan y The Hauser también me lo pensé, lo que pasa es que era de segundo año, ¿no? Pero, ¿por qué he querido meter a Reed Sheppard? ¿Y por qué he puesto esta foto? ¿Vale? Porque no la he puesto por poner. Reed Sheppard y Kevin Durant para mí el año pasado fueron los mayores perjudicados de que no estuviese Fred VanVleet en pista. Tuvieron que asumir muchísimas labores de base puro, que no es su trabajo y que tampoco son especialistas en ello. Y Reed Sheppard es verdad que podía hacerlo en cierto sentido, pero no era su especialidad. Y creo que este año, teniendo un jugador como Fred VanVleet en el campo que va a liderar al equipo desde el puesto del base, que le va a quitar muchísimo peso de encima de los hombros y que sobre todo le va a liberar muchísimo más los espacios sobre los que él pueda hacer su trabajo bien, creo que este año Reed Sheppard va a tener una temporada mucho más eficiente que la temporada pasada, pero sobre todo mucho más potente, ¿vale? A lo que me refiero con eficiente, por ejemplo, no es que vaya a tirar mejor con 43-79, que si lo tira de locos, evidentemente, pero sobre todo siento que muchas veces Reed Sheppard tiene un jugador que era tan necesario la temporada pasada para estos Rockets que a veces es que le tenían que poner en el campo y le tenían que exigir que se tirase mandarinas aunque no tuviese ningún tipo de sentido, solo porque es que si no hacía eso el equipo no funcionaba, ¿no? Y creo que este año, al estar el equipo más organizado, yo creo que van a también saber encontrarse mejor, ¿no? En distintas partes de la pista, ¿no? Entre ellos, creo que va a beneficiarse mucho, al igual que se va a beneficiar Kevin Durant, ¿no? Y creo que de ahí puede incrementar sus números y su volumen, ya que va a ser un volumen más consensuado y sobre todo con mayor regularidad, ¿no? Yo sentía muchas veces que, lo que os digo, salía, se tenía que tirar 7 tiros seguidos y de repente salía al banquillo y a lo mejor se sentaba el resto del partido, luego entraba, no tiraba, no sé qué. Creo que este año puede tener un volumen más regular a lo largo del partido, con sus jugadas, con sus momentos, a veces de catch and shoot, a veces de verdad haciendo jugadas para él, ¿no? Creo que va a ser un jugador muy bueno, creo que va a ser mucho más importante para el equipo en el sentido global de ser importante para conseguir victorias más que para hacer sus propios números, porque el equipo necesita que haga esos números, ¿no? Desde un punto de vista más individual. Y no sé, creo que va a ser una jugada esta temporada. El año pasado, lo que os digo también, creo que terminó y tuvo un tramo muy muy bueno al final de temporada donde es que tenía que ser titular porque es que promediaba casi 20 puntos por partido, y yo creo que este año va a ser el sexto hombre porque jugará Freddy, jugará Amen, jugará Jabari, jugará KD y jugará Sengun, ¿no? Pero no descartaría que acabe siendo titular y que Jabari a lo mejor se siente en el banquillo o que hagan algún cambio en algún aspecto del juego, pero creo que va a ser importantísimo, creo que va a ser aún más importante que la temporada pasada y no me extrañaría que tenga un temporadón por delante nuestro coleguita Reed Sheppard. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a esas cositas, que así que me ayudéis un montón. Podéis poner en comentarios quién pensáis que va a ser uno de estos jugadores revelación, ¿no? Y que se va a salir la próxima temporada. Y que, oye, si os ha gustado, pues lo que os digo, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.